Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber venido a esta quinta sesión del Seminario de Estudios Leopardianos Complutense, en el que por fin no voy a tener yo la responsabilidad de toda la sesión, porque contamos con nuestro amigo, el poeta y traductor, además de escritor, Luis Martínez de Merlo, que nos ha hecho el favor de venir hoy y para hacer un taller de traducción, que es lo que él mejor hace, es decir, ofrecernos el privilegio de ver cómo es en vivo, cómo trabaja los textos, cómo los elabora, cómo los pule. Y de hecho lo que vamos a hacer hoy es volver sobre una traducción ya editada en el año 98 por la editorial Hyperion, de la canzone leopardiana a la sua donna. Volver sobre ella, que ha significado, como me ha contado él mismo, prácticamente volver a rehacer la traducción, puesto que unas cosas llevan a otras, como ya veremos, y como no se trata simplemente, como dice él en un artículo, de trasladar una información de un contenedor a otro contenedor, sino que se trata de reconstruir una totalidad poética e intentar buscar en el lector un efecto parecido al que nosotros como traductores hemos tenido leyendo esa canzone, pues se trata de un trabajo de una complejidad que lo vamos a ver en los detalles, vamos a verlo en el trabajo concreto del traductor. Bueno, Luis Martínez de Merlo es licenciado en literatura hispánica, es docente desde el año 79, tiene una amplia experiencia de profesor durante años y años, que ha combinado con una maravillosa actividad de poeta y de traductor. Ha traducido nada menos que la Divina Comedia de Dante, que hace poco, en el año 2014, ha sido reeditada. Él empezó a trabajar en la Divina Comedia de Dante en los años 80, estuvo durante años trabajando en este texto y bueno, haciendo una traducción que tenía en cuenta la métrica de forma muy contundente y sólida, porque esta es una característica fundamental de la traducción poética de Luis Martínez de Merlo, el tener como base sólida la métrica. Y después, a partir del año 2005, entrando en contacto con el seminario de Carlos López Forteto, pues empezó a reflexionar sobre su traducción de la Divina Comedia de Dante y a darse cuenta de que tenía que introducir nuevos elementos. Y esto de nuevo se convirtió en una rifacimento, en una nueva traducción, en una nueva edición de su traducción de la Divina Comedia, que, como os digo, ha sido editada en cátedra en el año 2014. Por otra parte, también ha traducido obras del francés, como nada menos que Las Flores del Mal de Baudelaire y tantas otras, poetas simbolistas, y es autor de un libro de relatos que se llama Rosa Pálido, si no me equivoco. También ha escrito una novela breve que se llama Un hombre anticuado, y también tiene una labor de poeta que comenzó en el año 75 con su primera Syllogie poética, que es de algunas otras veces. Ha obtenido el premio Ciudad de Alcalá con Orfénica Lira, y tiene otra serie de un largo recorrido poético, porque claro, para hacer traducción de poesía hay que ser poeta, y probablemente luego a su vez hay una retroalimentación que supongo que se puede ver en el poeta que es Luis Martínez de Merlo. Y bueno, he tenido el placer de leer un artículo tuyo en internet en el que reflexionas sobre tu práctica poética.
me ha parecido de una claridad diáfana lo que ahí dices. Cuando, por ejemplo, dices que traducir es una forma de leer y de asimilarse el texto, cuando hablas, por ejemplo, todo lo que dices parece muy sencillo, pero en realidad das perfectamente en el clavo, en lo realmente importante. Cuando dices... ¿Cómo se llama el artículo? ¿Cómo lo podemos encontrar? Es muy fácil, solo metes Martínez de Merlo y está publicado desde el año 90 y algo y... Que es el que salió en Trans en la Universidad de Málaga. Sí. La revista Trans del Departamento de Traducción de la Universidad de Málaga. Fenomenal. Entonces, pues me gusta mucho la reflexión que haces ahí acerca de cómo en una traducción poética nunca podemos añadir algo que no está, nunca podemos decir otra cosa que no está dicha. Creo que esos márgenes son los que realmente establecen los límites entre una traducción poética y una recreación poética, porque gran parte de la poesía del Novecento muchas veces se parte de un texto de la tradición y se convierte en un pretexto para una nueva creación. Y tú estableces ahí muy bien los límites, ¿no?, que diferencian, por un lado, lo que es una mera paráfrasis o lo que es un mero traer a otro idioma sin reproducir el aspecto poético, que eso también está bien y también tiene función. Y por otro lado, el otro límite importante, que es qué es una traducción poética y qué es una recreación poética, qué es una nueva poesía. Está muy bien establecido en ese texto que os recomiendo a todos leer. Y bueno, y lo único que me queda ya es ofrecer, darte la palabra y que comencemos todos a trabajar, o sea, en medias res, a coger el texto y a ver cómo tú haces ese trasvase de nuevo. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí hoy. Algunos de vosotros los conozco ya de muchas veces, de otros encuentros, algunos otros no. Algunos ya sabéis cómo trabajo, habéis leído cosas mías, os habrá gustado más o menos. Y ya con ese preconocimiento de lo que he hecho y cómo puedo trabajar en una sesión de estas, pues bueno, no es que esté más tranquilo, que no lo estoy, la verdad, pero un poco más confiado. El problema de un traductor como yo, que parte efectivamente de su tarea como poeta para dedicarse a traducir poesía en otras lenguas, es un poco problemático porque al final se encuentra en situaciones como esta en la que tiene que dar más cuenta a los filólogos que a los traductores. Y entonces, claro, no es lo mismo tener una reunión con traductores de poesía que saben un poco, no que saben, sino que se han encontrado los mismos problemas que tú, que con especialistas en las lenguas en las que yo trabajo, de las que desde luego no soy especialista, con lo cual mi capacidad de error y sobre todo con poetas tan trabajados como puede ser Dante, como puede ser Leopardi, que tú lo estás trabajando como si nada, como traductor, procurando hacer la mejor traducción posible, cuando a lo mejor resulta que ya sobre ese texto hay una cantidad de investigación o de crítica o de valoración de una palabra o de una figura estilística que a lo mejor a ti como traductor y no como especialista en el poeta que estás trabajando te fallan. Así que yo lo que espero es no tanto demostrar cómo lo hago yo, sino hacerlo un poco como lo haríais vosotros en esta parte de la propuesta que le hago. Uno de mis mayores problemas a la hora de traducir es una especie como de la otra cara de mi facilidad. Yo tengo bastante facilidad para versificar. Y entonces pues me salen los versos pues, con cierta facilidad. Tengo buen oído, me salen bonitos, tengo un cierto sentido del ritmo general.
Y eso hace que a veces te creas que esa facilidad tuya, claro, es fundamental para traducir la poesía, pero también es un poco engañosa. Porque yo siempre he dicho que mis traducciones, todas o casi todas suenan bien. Y al sonar bien, corres el peligro yo mismo y algunos lectores que no estén avisados de tomarla por una traducción buena, es decir, correcta, en el sentido de correcta con respecto al original. Entonces yo mismo muchas veces me engaño y digo, pues qué bien suena, pues está muy bien traducida, es estupenda. Hasta que te pones a cotejar el original que a lo mejor trabajaste hace 20 años, como es el caso de este poema que vamos a ver, y entonces empiezas a ver, para empezar, fallos garrafales y en otro caso, pues otras formas de enfocar la traducción más rigurosa, más cercana al original. Mi obsesión siempre es, en las correcciones que he hecho, es la vuelta al original, porque en muchos casos, cuando tienes un tiempo muy largo entre que estás trabajando y además pues todavía eras joven, no tenías mucha experiencia, te salía con facilidad, pero no volvías a revisar ese verso concreto, y entonces la vuelta al original, pero intentando evitar la seducción de la traducción que ya está, que como suena bien, parece que ya es suficiente. Entonces hay que romper con esa idea de que ya está bien y que es suficiente, y eso cuando ocurre, cuando de pronto encuentras un error grave. Entonces, a partir de darte cuenta de que en la traducción antigua cometiste un error de interpretación, eso te lleva a desconfiar un poco más del resto y a pensar que tienes que volver mucho más, a pegarte mucho más al texto original. Claro, eso sin renunciar a los aspectos formales que tú has indicado. La versificación que se corresponda lo más posible a la versificación original. Entonces, eso que te había salido muy fácilmente al principio, pero en algunos casos te había hecho o bien equivocarte o bien parafrasear excesivamente o alejarte un poco del texto original, tienes que volver a él, pero conservando, lógicamente, esa base, digamos, estética, y no renunciar a ella por solventar una... Hombre, hay que solventar todos los errores filológicos, no cabe la menor duda de los que no se desprenden. Entonces, eso es un poco la base del trabajo que presento. Cuando empecé a pensar en la reunión, lo primero que pensé es en la corrección del propio título, cosa que os planteo como punto de partida, y de los primeros versos. En cuanto pensaba que era mejorable. Luego ya, como digo, aparte de lo mejorable, aunque a veces, como dice el refrán, lo mejor puede ser enemigo de lo bueno, y a lo mejor por querer mejorar algo lo que haces es estropear otras cuestiones, entonces tienes que jugar con eso. Pero claro, el problema no es ya las mejoras, como digo, sino los errores. Los errores de lectura, o bien porque en ese momento cuando estabas leyendo no entendías muy bien lo que el texto decía, o bien simplemente porque se te ha escapado un gazapo. Es decir, sabes perfectamente lo que significa una palabra, pero en un momento determinado, pues se te ha ido de la cabeza. Otras veces simplemente es que no has entendido bien lo que el poeta quiere decir. Yo, por otra parte, desacostumbro a consultar otras ediciones, otras traducciones. Entonces, me encuentro un poco solo y muy pocas veces recurro a una traducción distinta para ver qué solución ha encontrado el otro traductor, pues para no acortar un poco, para no tomar un camino, digamos, un atajo. Entonces, claro, eso a veces, bueno, cuando no tienes otras traducciones al lado, como ayer, que no contaba con ninguna, pues no puedes decir cómo traduciría Nieves Muniz, cómo traduciría otros traductores este pasaje, ¿no? A veces, las pocas veces que uno recurre, o que yo he recurrido a otros poetas, te das cuenta efectivamente de la trampa que el otro traductor ha hecho a la hora de intentar solventar un error, un conflicto para ti. Ves que el otro o lo ha hecho muy bien, o ha tomado justamente pues es un atajo para traducirlo de tal manera que tú dices, no, yo así no puedo traducir porque me parece demasiado una fácil solución. Pero claro, que sale bien, claro, que queda bien. Pero yo ya os digo, no suelo recurrir a traducciones ajenas para que me ayuden en el trabajo. Porque muchas veces, algunas veces que he recurrido a ellas me han engañado, porque me he dado cuenta que yo estaba siguiendo a lo mejor una lectura
me había empeñado en esa lectura cuando en realidad la lectura errónea era la del traductor del que estoy intentando ayudarme. Simplemente una cuestión con respecto a la métrica. Se trata del poema que vamos a ver es una silva, como todo el mundo sabe, una combinación de heptasílabos y endecasílabos, que yo, bueno, tampoco me esfuerzo en hacer una correspondencia exacta entre endecasílabo italiano o endecasílabo y heptasílabo italiano con endecasílabo y heptasílabo español, porque eso sería ya sí, vamos a ver. En el recordarse, por ejemplo, que son todos endecasílabos, pues tú sigues el verso endecasílabo todo el tiempo, no se me ocurriría meter un heptasílabo entre medias. A lo mejor no coincide en el número de endecasílabos al final, pero he mantenido el endecasílabo. Aquí, el hecho de ser una silva te facilita la posibilidad, o a mí por lo menos me tomo esa libertad, de conservar la alternancia pertinente de 7 y 11, pero no hacerla necesariamente corresponder con versos de 7 y 11 en español, sino que voy haciendo la combinación que yo necesito para, lógicamente, no apartarme de lo que tú dices al principio, no decir más ni menos de lo que el autor está diciendo, no inventar y no tirar por la calle en medio, que es eliminar. Es decir, este adjetivo no me cabe, pues lo elimino. Entonces, a veces no queda más remedio que unificar, cosa que aquí no he hecho, ¿no? Pues semánticamente dos adjetivos pues los puedes unir en uno, o dos verbos puedes hacer la sintaxis también te ayuda a hacer tus síntesis de lo que a lo mejor es un lenguaje más analítico, al contrario. Pero bueno, en principio se conserva esta alternancia, no se corresponden los versos de 7 y 11 necesariamente, y evidentemente también he eliminado la rima. Bueno, evidentemente, como va, evidentemente cuando empecemos a leerlo nos daremos cuenta de que he evitado intentar colorearlo con rimas y dejarlo así en silva blanca, que el propio Leopardi usa en otras composiciones y que el oído español tolera perfectamente. Y sobre todo el oído español moderno, es decir, ya no necesitamos la apoyatura de la rima, que a lo mejor en el 19 los lectores, si no rimaban los versos, pues les sonaba pues un poco extraño. Entonces, el traductor se forzaba la rima de alguna manera, ¿no? Hoy en día, en el siglo XX, bueno, siglo XXI, a lo largo del XX, el lector de poesía ya se acostumbra a prescindir de, y aunque a veces sean muy pertinentes ciertas rimas, pero bueno, pues la tarea del traductor, si no prescindes de eso, es imposible, ¿no? Es moverte con unos límites muy estrechos. Y el resultado nunca suele ser, a mi modo de ver, nunca suele ser óptimo, salvo casos muy excepcionales. Así que verso blanco, endecasílabos y heptasílabos, y luego una cuestión con respecto al lenguaje. A veces hay ciertas tiradas leopardianas que son realmente muy coloquiales, que tienen un cierto tono pues muy sencillo. Pero como tú bien dijiste el otro día, Leopardi parte de una tradición clásica y ochentesca incluso. Por tanto, a veces, perdón, setecentesca, ¿no? De la época anterior a él, a veces utiliza un lenguaje muy, en fin, un poco, no digo arcaizante, porque para él no sería arcaizante, pero sí visto, un poco áulico, como el final del poema o lo que sea. Entonces, he querido combinar esa fluidez, a veces más o menos, aunque la sintaxis siempre es muy enrevesada, ¿no? No se puede seguir la sintaxis tan enrevesada, a veces he procurado simplificarla para que el lector lo entienda el poema a la primera. Otra de las finalidades que yo intento hacer es esa, que el lector no solamente le guste, sino que pueda entenderlo, digamos, a la primera. Y entonces, para eso a veces, sin explicarle nada, o sea, sin hacer paráfrasis, sin hacer explicación, pero que la lectura sea fluida, no solo fluida rítmicamente, sino que se vaya entendiendo bien. Y a veces, pues, si el traductor no entiende bien, puede ocurrir que el lector a veces no entienda tampoco a la primera. Un lector a lo mejor no muy preparado tampoco entendería 2 o 3 versos a la primera, tendría que repasarlos 2 veces a lo mejor para ver un poco cuál es la construcción de la frase. Bien, pues con esto, como líneas generales,
yo os invitaría a comentar un poco algunas decisiones, luego ya leeríamos no vamos a contar con la traducción antigua, para no ver, porque si no sería el trabajo muy largo de ir cotejando una con otra. Bueno, si luego os interesa, o en algunos casos concretos. La que pone a su mujer amada es la que vamos Esa es la que vamos a ver, que es Yo sé, como este experimento lo he hecho a veces de trabajar sobre dos traducciones, una antigua y otra corregida, luego al final es un poco lío, porque vas pasando de un lado a otro y a veces pues es un follón, por lo cual yo me voy a centrar en la versión de ayer, bueno, en la nueva retraducción, y en algún momento, en todo caso, si queréis, pues podemos recurrir a la traducción antigua para ver alguna, si tenemos tiempo o lo que sea, para ver esa variación. Como no solamente se enmiendan los errores, que eso es lo fundamental, enmendar los errores, y luego propuestas de mejora. El punto de partida, os lo digo ya, aparte de la mejora del título del primer verso, me interesaba bastante en cambiar un poco, estaba en un ya que aparece en el verso, bueno, no sé exactamente, en la segunda estrofa, 1, 2, 3, 4, 5, en el quinto verso, ya sul novello, ese ya, que yo creo que había traducido de forma un poco incorrecta, como algunas veces, que indica lógicamente un tiempo, un ya que indica el pasado, un antaño o algo así, ¿no? Al darme cuenta de ese error, ya me di, claro, el problema ya no era en mejorar, sino ir buscando otras zonas donde también se habían cometido algunos errores de lectura, de mala comprensión por mi parte del original. Con respecto al título, yo os lo propongo como una propuesta. La traducción de a su dama, como a la sua donna, a su dama, en fin, me parecía un poco... Yo sé que dama casi es un tecnicismo en cierto tipo de literatura, desde luego. Cuando traduces adelante o a cavalcanti, la traducción de donna es muy complicada porque en cada contexto donna significa una cosa diferente. Entonces no puedes traducir siempre donna, tienes que amoldarte, a lo mejor te equivocas en ciertos momentos, pero tienes que ir amoldando ese donna a mujer, amada, dama, señora, en fin, una serie de variaciones. En este caso concreto es muy sencillo, no tiene polivalencia, y ese donna, traducirlo como a su dama, me parecía un poco, bueno, pues alcaizante. Entonces, he preferido, como digo, como esto no está publicado, solamente de hoja de trabajo, una traducción más cercana a lo que yo creo que quiere decir el poema, pues a la mujer que ama. Entonces, en vez de ese a su dama, o a su señora, o a su tal, o a su amada nada más, podría ser simplemente a su amada, en vez de a su mujer amada, pues a su amada. Quitamos mujer y dejamos simplemente a su amada. Primer fruto comunitario del colectivo. Bueno, sobre todo porque sería un pleonasmo, una evidencia tan grande y a mí no me molesta eso, a su mujer amada, pero desde luego a su amada pues es mucho más conciso y mucho más concorde. Y curiosamente hemos sustituido el sustantivo con el adjetivo, que es muy interesante. Es decir, hemos quitado donna y hemos puesto amada. Bueno, porque amada en castellano ya es casi claro, sustantivo. Está sustantivado, por tanto, al quitar mujer los sustantivos. Claro, ya no hay ningún problema, Su amada, su amado, Claro, pasa lo mismo, y perdonad que no quiero tampoco... En francés, cuando aparece la palabra amant, claro, en el siglo XVII, que he traducido cosas de Molière o de Racine, pues amant no es amante, es el que está enamorado de, no el que tiene una relación amorosa física. Pero claro, cuando sale la palabra amant en el diálogo, pues tienes que traducir por mi enamorado, mi enamorada, mi tal, porque no puedes traducir tan fácilmente mi amante y a me lavo las manos, porque sabes que en el 17 amant no tiene el sentido de amante. Por tanto, está prohibido absolutamente el uso de ese término. Hay usos que están prohibidos. Por ejemplo, como también vamos a ver en este poema, el uso de
bueno, que yo intento prohibirme. La primera versión había caído en ello, en la facilidad, que es la palabra natura. Hay dos palabras, como sabemos algunos, del italiano al castellano, no solo construcciones que son más retorcidas, sino palabras concretas, que además en la lírica salen continuamente, que son mortíferos para cualquier traductor, que son corazón y naturaleza, natura y cuerpo. Porque esas dos palabras te obligan a unos excesos silábicos que tienes que quitar para poner, que compensar. Entonces, cada vez que me sale un natura, yo de verdad me vuelvo loco porque me resulta horrible no tener otra solución ni traducir un natura, salvo que sea un texto muy medieval o algo así, ¿no? Entonces siempre hay que intentar meter naturaleza como se pueda y a costa de lo que se pueda. Lo mismo pues corazón, o lo mismo espíritu, o cosa parecida. Entonces, partiendo del primer verso, a mí no me gustaba mucho, claro, todos entendemos perfectamente cara verdad. Cara verdad es una traducción exacta y directa del italiano, también funciona en castellano, tenemos el adjetivo cara, tenemos el adjetivo verdad, el sustantivo verdad. Pero claro, me parecía excesivamente fácil recurrir a una expresión demasiado italianizante, demasiado literal, como para comenzar en cara verdad. Claro que empezar a traducir un poema con dos palabras que sí, que efectivamente funcionan en español, pero que no me parecía elegante por mi parte. Por lo cual decidí en esta retraducción, bueno, pues mi querida belleza, y completar el primer verso pues con material del segundo, claro, disculpad, como no, el trabajo no se va haciendo verso a verso, el trabajo se hace como, tampoco estrofa a estrofa, sino cláusula a cláusula. O sea, tú partes de la unidad cláusula, más o menos, y entre lo que podemos distinguir como una cláusula hasta el primer punto, por ejemplo, pues el material léxico o informativo pues lo vas redistribuyendo como puedas, no necesariamente por el mismo orden. Entonces, bueno, sin saltarte de cláusula, por ejemplo, respetando la cláusula, es permisible pues ir alternando los elementos en versos diferentes en función, repito, de que suene bien y de que se entienda. Con lo cual, ese lunge mi spire pues ha pasado arriba, mi querida belleza, que de lejos, aquí no me cabe el desde lejos, que quizá me hubiera gustado más, en vez de la preposición de lejos, pues un desde lejos que sería más claro, pero no es necesario del todo. Pero, por ejemplo, Si pones desde lejos, lo ves. Hombre, claro, pues sí, por eso, pero si hubiera puesto desde lejos ya hubiera yo intentado. Hubiera sido más literal, más exacto, pero... Bueno, de lejos, Claro. si queréis, no sé cómo queréis que leamos, por ejemplo, hasta el primer punto y coma, hasta el verso, hasta la interrogación, ¿acaso tú deleitas? Sí. Lo leemos todo seguido y en italiano y en la traducción y lo que queráis aportar vosotros, lo que os vea o que os parezca que no es teniendo en cuenta que, por favor, esto es una captativa de velocidad, pero que tengáis en cuenta lo posible. El traductor es el posibilista por naturaleza. Entonces, yo sé que muchas veces se riza mucho el rizo, ¿no? Pero hay que comprender que es, en fin, que es un esbozo o que es un trabajo. Entonces, ¿lo lee alguien en italiano, Cristina mismo? Io misma. Cara beltà che amore lunge mi ispiri, o nascondendo il viso, forse nel sonno il cuore ombra viva mi scuoti, o nei campi ove splenda più vago il giorno e di natura il riso. Bueno, pues podemos llegar hasta ahí, por ejemplo. La primera cláusula, por así decirlo, en la que, bueno, más o menos se van distribuyendo los elementos.
he traducido mi querida belleza que de lejos amor me inspiras, o velando el rostro, aquí había una coma, lo hice un poco rápido, falta la puntuación, no está del todo precisa, así que, o velando el rostro, salvo cuando en el sueño, y aquí posiblemente, aunque en el original me parece que no hay guiones o comas, yo creo que Divina Sombra debía ir entre comas, tal vez. No sé qué os parece. Sería como una especie de predicativo de... Salvo cuando en el sueño tú con Divina Sombra sería una referencia a ella como una sombra divina, y tal vez debería ir entre comas para hacer más comprensible el inciso. No sé. Yo estoy de acuerdo en eso. Salvo cuando en el sueño, divina sombra, de tú, divina sombra, bueno, el corazón y ahora ya es más, lógicamente es una decisión discutible, entre las posibilidades que nos da el verbo, las correspondencias del verbo scotere en castellano, cuál puede ser más poética o más adecuada al momento en que nos encontramos, ¿no? Yo, usando un diccionario de sinónimos, francamente, a ver si encontraba algún verbo que no fuera me tocas o me sacudes, o me sacudes. Sacudes es muy feo. Entonces, claro, yo había puesto en la primera versión en sueños me sacudes, claro, que quizá efectivamente era más cercano al de sueños. Más exacto, en el verdadero sentido de squatter. Claro, es que Rozas no tiene ese rasgo de... Claro, de sacudir. De dar golpe, sí, de mover. sí. Lo que pasa es que como había puesto, vamos a ver, el corazón aparecía en el verso de arriba, menos cuando el corazón, mientras que aquí, como es, salvo cuando en el sueño, entonces ya la palabra sueño ha aparecido arriba, y el corazón ha bajado, y entonces ocupa más sílabas, y por tanto el verbo tenía que ser más corto. Eso era un poco la razón de no haber puesto sacudes, pero bueno, se puede... ¿Agitas no podría ser? El corazón me agita, es que parece una coctelera, ¿no? Pero es más, Es más que rozar. Sí, más. Bueno, pues el corazón me agita, sí que cabría, porque si hay una sinalefa, y entonces el corazón me agitas en vez del corazón me sacudes. Sacudes quizás es un poco... Bueno, me agitas. ¿Ponemos? ¿Os parece bien? ¿Agitas? Sí. ¿A ti no? A ti agitas no. Es que no es rozar. Claro, es hacer así. ¿Cómo? Mi corazón agitas, ¿no? ¿Perdón? En vez del corazón me agitas, mi corazón agitas. Mi corazón agitas. No, porque sobraría una sílaba. Divina sombra, si conservamos el divina sombra... Sombra y mí. Serían 12. No, es que cambiando el orden de divina sombra o sombra divina, si dices mi corazón, ya me sale una sílaba más. Aparte que no dice mi corazón, dice el corazón. Bueno, como luego dice me, Claro. ya evidentemente me no es necesario. Claro. Ya está la primera persona ahí entonces mi corazón no es necesario porque dice me agitas o me sacudes. Más literal, el corazón me agita. El corazón. Vamos a provisionalmente, mejor que rozas, porque efectivamente la idea no es solo de rozar, sino Turbar o... me turbas, corazón me turbas, Turbas. pero me falta una cosa física, Claro, sí. Falta la agitación. falta esa sacudida, ¿no? El movimiento, como los árboles cuando se caen las hojas o lo que sea, me agitas, vamos a dejar. Yo creo que no tengo normal. Se abre, no para ahora, porque si no podemos seguir. Ya vamos pensando en otras alternativas y se lo comunicamos en la página, si a alguien se le ocurre. Bueno, entonces ahora son dos posibilidades cuando le inspira amor, ¿no? O bien
o bien en dos excepciones, ¿no? Cuando agita su corazón en el sueño o cuando en el campo, ¿no? O en el campo en que el día más bello resplandece. Bueno, este verso está igual que en el campo en que el día está más o menos, parece como que es difícil otra alternativa. Más bello resplandece, y ahora he conseguido salvar la palabra naturaleza en otro verso. En vez de ríe natura, fijaros bien, en el que el día más bello luce y la natura ríe. Era la versión antigua, ¿no? O en el campo en que el día más bello luce y la natura ríe. Volvemos a lo que yo decía antes. Cualquier lector en español entiende perfectamente eso, se corresponde exactamente a lo que dice en italiano, pero la palabra natura es muy rechazable en mi modo de ver para un poema del siglo XIX. Y entonces hay que volver a la naturaleza. Y entonces lo que he hecho ha sido alargar un poco más la idea, en que el día más bello resplandece. O sea, son dos versos de donde había antes solamente uno. El día más bello resplandece y se sonríe la naturaleza. Que más o menos, bueno, se sonríe o ríe naturaleza, más o menos hay una cierta equivalencia. Se sonríe y ríe, pues claro, el se es necesario para completar el endecasílabo. Por eso el... Pero a mí me parece una personificación que la permite perfectamente el sentido de... Sí, lo que pasa es que, bueno, quizá lo que pasa es que en vez de la risa, ahí está más atenuada en se sonríe, que ríe, hay una cierta atenuación, pero yo creo que en castellano no se nota demasiado. En este caso concreto, pienso yo, la diferencia entre ríe y se sonríe tampoco es muy salvable. No sé qué os parecerá. Y la naturaleza ríe es demasiado corta. Y la naturaleza ríe salen 9 sílabas. El cómputo silábico es el que marca un poco la pauta. Entonces, yo no para salvar, sobre todo para evitar natura. Todo esto es un meandro para evitar natura, pero al mismo tiempo producir dos versos que también son bonitos. Claro. Es decir, que tú lo que quieres es evitar natura, pero para hacer eso no te basta hacer un verso feo, y entonces ahora haces dos, pero que, bueno, pues a mi modo de ver no suena mal. Podrías poner, si quieres mantener ríe en vez de sonríe, más bello resplandece y terminas en i, naturaleza ríe. Bueno, ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? es que ese final para al lector le causa su problema de lectura. Más bello resplandece Ya, claro. y subo la i a la... Claro, porque no puedo poner Gana una sílaba, como haces el diptongo, pues ahí no pasa nada en el cómputo silábico, pero claro, ganas una sílaba en el verso de abajo, pero causas un efecto fónico un poco duro al lector. Y además que Leopardi no lo hace nunca tampoco. Es decir, vamos a ver, las cuestiones estas, las licencias, aparte de las que te tomes tú cuando no te queda más remedio, tienes también que fundarte en alguna práctica del propio poeta. Entonces, si realmente Leopardi usara este tipo de encabalgamientos en alguna ocasión, no que sea que lo haga mucho, pero que en alguna ocasión lo haya hecho, pues tú dices, bueno, pues yo si lo hace él en un poema, pues luego yo al traducir en otro. Pero si él no lo hace nunca, no me parece oportuno, solo porque lo que salvas no merece la pena. Hay también como que valorar un poco, sopesar qué ganas con esto y qué pierdes con esto. Entonces, en este caso concreto, no se gana tanto en y se sonríe la naturaleza,
gana tanto al poner más bello resplandece y naturaleza ríe. Puedes poner más bella resplandece y ríe naturaleza. Por otra parte, en castellano, naturaleza casi siempre necesita el artículo. Es otro problema. Eso es lo que te preguntaba, si no se puede poner Claro, la el problema sonrisa es de naturaleza. el no problema se es, puede. el problema es doble. El problema es doble, porque con natura no es solo las dos sílabas más de naturaleza, sino que en español, salvo el lenguaje muy poético, muy tal, hay que incluir el artículo, con lo cual, bueno, puedes decir naturaleza ríe, ¿cómo no? ¿Cómo no? Más personificada, porque el artículo parece como que está contrarrestando la personificación. Pero es que en español lo más usado es la naturaleza, salvo en un texto que sea muy marcadamente alegórico. Claro. Como en el caso de con Dante es muy fácil, las personificaciones alegóricas, como realmente aparecen claramente personificadas, pues no tienes que decir la pereza o la pureza o la belleza, porque te exige que no le pongas el artículo. Claro. Pero en este caso concreto, además no va en mayúscula tampoco la palabra. Claro, si fuera mayúscula, permitiría más suavidad. Claro, si apareciera en mayúscula en el original, sí, Quitábamos el artículo. quitábamos el artículo. Pero tampoco Sí. es No, indispensable. voy a introducir una pedantería que me vais a odiar. Yo, por muchas pedanterías que introduzcas, no te voy a odiar nunca, o sea que eso Ove splenda es un subjuntivo. bueno, eso O es en verdad. los campos, no siempre, no cuando es invierno, cuando tal, no. Es decir, es restrictivo, es decir, ove no es donde, es donde y cuando. Ya, bueno, Entonces, vamos. claro, pues bueno, pues resplandezca, eso claro. como Y no se nos sonríe. no, más bello resplandezca, no se ofende la métrica. no, nada, no hay ningún Claro. problema. También el sonríe, ¿no? Hay que cambiar los dos. No, sí. Y se sonría. Claro. Sí, Tiene que ser el cambio del otro. Y se sonría, perfecto. Me Le habéis damos, perdonado. no, perdonado y además está muy bien, porque yo siempre me había dado cuenta, en este caso sí, me había dado cuenta que era un subjuntivo, pero Normal no, que te razón. me lo he saltado un poco así como licencias. ¿Eh? O en el campo en que el día más bello resplandezca y se sonría a la naturaleza. Aquí sí que podemos poner y la naturaleza se sonría. Ah, pues sí. Suena mejor. No, porque rimaría con día que está muy cerca. Es No, que hay que pues sí. evitar la rima, eso Claro. me lo ha enseñado a mí. Como hay que evitar la rima, cuando decides no rimar hay que evitarla. Porque o se pone o no se pone. Claro. Ajá. Entonces si pones la naturaleza se sonría, rimaría con día que está muy cerca, dos versos arriba. Ah, no, perdón. Y haría un efecto muy No. Limpioso. Hay que evitar. muy llamativo. Sí. Bueno, continuamos más o menos, restituimos los subjuntivos de ese que está muy bien, efectivamente, no es siempre, sino ocasionalmente. En el campo, los campos. En el campo. El campo en español es genérico, O sea, es la el campo es- campiña. Campo, sí. Me voy al campo. Sí, ahí no pasa nada por el singular, ¿no? Los No campos, es un no. singular, es como que es la puerta valenciana. Bueno, pues continuamos entonces con la segunda cláusula, digamos, de la primera estrofa. Voy a leer el italiano. Forse tu l'innocente secol beasti che dal loro ha nome, or leve intra la gente anima voli, o te la sorte avara che a noi t'asconde agli avvenir per para. Bueno, vamos allá. Vamos con esto porque aquí la palabra clave que yo la había traducido mal. Bueno, no traducido. Había traducido por... Quiero decir, la palabra clave un poco es la palabra beasti, ¿no? El verbo beasti. Con lo que tiene también de referencia Beatrice, Beatitude, etcétera, etcétera. Y entonces, la primera versión había puesto tal vez tú embelleciste. ¿Eh? Pero, bueno, para lo que pasa es que a lo mejor me he equivocado también de tiempo verbal. Quitando el tú, ¿acaso embelleciste? No, pero para volver al tema no de embellecer, sino De beatitud. de la beatitud. Ya. No de la belleza, Ya, sino de la No, beatitud. no, ¿Eh?
Entonces, por eso había traducido por ¿acaso tú deleitas? Pero, repito, no estoy muy seguro del tiempo del verbo. Porque si el verbo, en realidad está preguntándole si ahora es presente indicativo ese de asti, es pasado. ¿Acaso deleitaste? Deleitaste. Pero hay que quitar el tú. Claro, nada, Eso deleitaste. es apasional. Por quitar un tú, fíjate tú que ¿acaso deleitaste? En vez de embelleciste, ¿no? Sí, ¿Les parece mejor? deleitaste. Sí. El siglo puro al que llamamos de oro. Cambiamos inocente por puro, que tampoco es muy grave, y lo que queda es un endecasílabo muy rotundo. Entonces, normalmente, cuando hay varios septasílabos seguidos, conviene, a mi modo de ver, aunque no coincida exactamente con el original, terminar una sucesión de decasílabos con un endecasílabo especialmente rotundo. Entonces, dice sonreír naturaleza, ¿acaso deleitaste el siglo puro al que llamamos de oro? Parece como que se llena más el decasílabo, más así, más poderoso, ¿no? ¿Por qué llamamos en vez de haber llamado? Porque no estaba mal, ¿no? Que dador va, ¿no? El siglo puro, ¿Qué es llamado de oro? el siglo puro que es llamado de oro. Porque es dador va, ¿no? Porque es que ese que llamamos, ¿quién es? El poeta. Pues todos en general, toda la gente. Me han dicho cuando estudiaba español que la pasiva había que quitarlo. Pero ¿Es no verdad siempre. o no es verdad? No siempre. ¿no? No siempre. Y en el siglo XIX. Sí existía. Eso es lo más claro. Ahora lo usamos mal traducido del inglés. Eso es el error. El siglo puro al que se llama de oro. Sí. Pero yo creo que como verso, diciendo lo mismo, Sí. yo creo que no merece pierde rotundidad. El siglo puro al que se llama de oro, o el siglo puro que es de oro llamado. Ya empiezas abriendo el abanico de alternativas y es a veces es peor, porque dices, el siglo puro que es llamado el siglo puro que es llamado de oro. Bueno, el siglo puro que es llamado de oro. ¿Qué es llamado de oro? Ahí hay quizá mucha dental. Lo podemos poner como alternativa. Ya por el llamado de oro, esos dos no vale. Llamando de oro. Quitamos convertimos eso en una pasiva refleja, que es llamado de oro, frente a que llamamos, que sería el sujeto agente. A mí me gusta el que llamamos de oro porque está el al, que reproduce el dal oro. También es verdad, fonéticamente, queda el oro a nome. Claro, el problema es que tampoco es que es llamado de oro, sino que saca el nombre del oro. Por lo cual es que lo que realmente dice es mucho más complicado. No que llamamos de oro o que saca su nombre, que saca su nombre del oro, o cuyo nombre procede del oro. Bueno, eso ya es una cosa demasiado compleja. Que tiene el nombre de oro. Aquí necesitaríamos, vamos a ver, si queremos conservar la idea original de que el siglo toma el nombre del oro, no que nosotros lo llamamos de oro, sino que el propio siglo tendríamos que recurrir a hacer lo mismo, a dividir y hacer otro verso, hacer otro estasílabo más. Entonces a lo mejor mantener la planta. Toma su nombre del oro. Bien dicho. El inocente siglo, luego hace otro verso. Claro. Vamos a probar. A ver si a alguien se le ocurre. Inocente siglo. Que de oro el nombre tiene, pero no porque entonces es que perdemos la idea si perdemos la idea de que he sacado su nombre del oro, para eso lo dejamos como está. El dal es proveniente. Claro. Él es de oro, no es que le llame No sé cómo se nombre. puede... Ah, no. Dale, Tiene nombre. cuyo nombre procede
Del nombre, del oro recibe. Claro. Su nombre. Del oro. ¿Qué es el hombre? No, su nombre es lo mismo que Mira, esperad. El inocente siglo que del oro, Que se junto. el inocente siglo que del oro, de oro. el inocente siglo que del oro ha tomado su nombre. Recibe el nombre. El nombre, me faltan dos sílabas. El nombre ha recibido. El nombre ha recibido. ¿Qué es el oro? El inocente siglo que del oro el nombre ha recibido. Pues es más fiel a la... Sí, es Inocente siglo. Mira, quedaría. El oro, el nombre... ¿Acaso deleitaste el inocente siglo que del oro el nombre ha recibido? ¿O su nombre ha recibido? Porque si no, Y es más rotundo. también. El inocente siglo que del oro... Su nombre ha recibido. Claro, podíamos incluso poner ya más pedantes, ponerlo en subjuntivo este ha recibido. Su nombre recibiera. Uy, qué bonito, a mí me Hombre, gusta. es más acariciante que es precioso. Si fuimos imperfectos. Claro, en vez de su nombre ha recibido, recibiera su nombre. A la gallega. Claro. No, dice A. Pones un nombre pero recibido, esto con valor de Y pasado. lo despedantadiza. Sí, claro, me ha recibido. Yo ahora sinceramente digo, opto por el inocente siglo que del oro recibiera su nombre. Inocente siglo que del oro es el primero. Claro. Y recibiera su nombre, añadimos una sílaba. Exacto. Ajá. Hombre, queda un poco pedante. O sea, es O simplemente insistir cambiamos. mucho sobre esto. A mí me gusta porque el Bueno, fondo de la nos canción atenemos, es genial. nos atenemos al original Es literal. y vamos al como se puede hacer, no hay ningún problema. En vez de que llamamos de oro, pues sí, efectivamente es mejor. Sobrevivimos. Lo bueno es que han mantenido inocente. Claro, Quizá. exacto, Hemos también, ganado. es verdad, hemos ganado el inocente Inocente. y no necesitamos sustituirlo por puro. Hemos ganado. Ahí hemos ganado. Eso es verdad. Y también la sensación esta, ¿no? De que toca el nombre. Exacto. Exacto. Así, sí. El inocente siglo que del oro recibiera su nombre. Bueno, vamos a ver, o bien su nombre recibiera, porque recibiera su nombre va a arribar luego con esconde. Su nombre recibido. ¿Bien? Porque si no me va a rimar con esconde y no nos conviene. Bueno, pues continuamos pues con la siguiente interrogación, bueno, con la disyuntiva, ¿no? O, Otra pedantería. a ver, O es que vienes de tal, o ahora, Ahora. no es o, ya, es or. ya. O sea, que perdone, porque No, parece No, que no, no, estoy es una aquí. pedantería, es que es poca palabra. Es traerla a la actualidad. A la Sí, sí. donna che non si trova. O bien, claro, o bien ahora como una sombra, es decir, como si hubiera existido en otro tiempo, como en realidad, pero que ahora O ahora entre la Ahora, gente vuela pues leve. vuela leve. Bueno, entonces, ahora, como Del tenemos siglo de que, paso, una cosa que ha pasado. ahora vuelas, ahora alma leve vuelas, ahora alma leve vuelas, Ahora, Incluso o ahora. no, y ahora, Y ahora, perdón. y ahora, y ahora, y ahora alma leve vuelas. Sí, y ahora sin cambio. y ahora, Alma leve. Deleitaste el siglo puro y ahora, ya está, sí, efectivamente es. vuelas. ¿Acaso deleitaste el siglo puro, perdón, el inocente siglo que del oro su nombre recibiera y ahora alma leve vuelas? Rima con recibiera. No. Bueno, pero Pero rima ma non troppo. Llama de vuelta.
Bueno, ponemos recibiese, su nombre recibiese y ya está, que para eso tenemos los subjuntivos, dos imperfectos de subjuntivo. Claro, No eso me está recibías. Mira, que las manos. Y ahora el maleve, bueno. Y ahora el maleve vuelas entre la gente, o el destino avaro que a nosotros te esconde, para un tiempo o para el tiempo futuro te reserva. O te la sorte avara que a noi te escondería venir preparada. Claro, es este que aparece al principio de la interrogativa, pues como luego va, aparece al final en te reserva, Sí, sí. pues no es necesario ponerlo al principio. O a ti el destino avaro, la gente, ese te lo reservamos para el final, o el destino avaro que a nosotros te esconde, para el tiempo futuro te reserva, más o menos. Parece pasable. El destino punto, o el destino. Hay que hacer una Una cosa si no cesura, podemos sí. tener. Para el tiempo. ¿Qué hora tenemos? Da igual. llevamos? Una. Una. Lo digo porque podría ser propuesta pasar a la última estrofa. Bueno, muy drástico, es eso. ¿Sabes por qué? Porque me parece que la que hiciste, me pareció, como te dije en el correo, me parecía una maravilla. O sea, me parecía casi perfecta. Yo la estuve viendo. Como sabes, tengo aquí mi comparativa de Antonio Colinas, María de las Nieves Muñiz. Y entonces me gustaría mucho, como no nos va a dar tiempo de más, pero es una propuesta, ¿eh? Si tú prefieres bueno, hacer yo, la segunda no, estrofa. vamos a ver, hacemos una cosa. Yo leemos la segunda estrofa rápida sin meternos mucho en ella y ya vamos. Hay una continuidad de... Claro, hemos dejado aquí, entonces la leemos sin mucha, porque hay alguna pedantería necesaria. Pedantería gorda. No. Y entonces vamos eso, despeluchando, quitándole. Ya esperanzas no tengo de contemplarte aún viva. Y aquí vienen unos versos realmente un poquito difíciles para mí, pero a ver si esto es correcto. Sino cuando desnudo y solitario por un nuevo camino, vaya a una extraña cámara mi espíritu. A ver, vosotros que sabéis más italiano, ¿qué os parece? Salor non fosse. Lo que pasa es que claro, no se repite el salor al lor. Esa repetición. No, pero No es necesario repetirlo. no, sino cuando está bien. Valor, entonces cuando, o sea, quiere decir eso. Bueno, pues, A mí no me parece sino cuando que desnudo y solitario por un nuevo camino, habría aquí una coma, claro, vaya a una extraña cámara mi espíritu. El verso a mí me parece bonito, pero no sé yo muy bien si se corresponde. No, cámara y estancia perfectamente, peregrina, extraño, a mí también me parece. No, y el futuro vendrá, está bien traducido porque en español no se puede decir cuando vendrá. No, claro, cuando Sí, irá, sí, cuando Sí, o irá, sea, cuando está vaya. perfecto. Os parece, pues, bien, vaya a una extraña cámara mi espíritu, más o menos, una estancia peregrina, es decir, extraña, rara. Tiempo atrás, este es el ya que me dijo que estaba, en fin, que había más errores de los que yo creía. Yo había traducido a veces, y más bien indica no a veces, sino el tiempo de la juventud. Por tanto, tiempo atrás. Mejor que un antaño que queda un poco más excesivamente literario. Tiempo atrás, en el fresco despuntar de mi jornada incierta y pesarosa, ahí a lo mejor alguien tiene algo que decir. Bueno, Bruna iría en pesaroso, como de mi jornada incierta, pero
bueno, oscura, pero no. Oscura.